Los fans quedaron sin palabras cuando Can Yaman sorprendió a su compañera Demet Özdemir con una celebración de cumpleaños tan íntima como cinematográfica en pleno set de su drama. Nadie lo vio venir. La noticia corrió como pólvora porque no fue un gesto cualquiera. Fue uno de esos momentos capturados al vuelo por teléfonos curiosos que, en cuestión de horas, terminaron explotando en todas las redes. Esa mezcla de risas contenidas, miradas cómplices y detalles que no se planean para cámaras, sino para el corazón, fue lo que desató la locura. Los comentarios no tardaron en arder, porque cuando se trata de ellos, cada suspiro parece un guiño, cada palabra un mensaje codificado. Y esta vez, el guión lo escribió la realidad, no los libretos. Según testigos del equipo, Can llevaba días preparando la sorpresa en secreto, moviéndose con sigilo entre camerinos y pasillos. Aprovechó la pausa del almuerzo para armar todo con un par de asistentes que entendieron la importancia del silencio. La producción colaboró encantada, pero fue él quien eligió cada elemento. Mandó traer un pastel grande con un acabado suave y delicado, globos en tonos pastel, sobre todo, un ramo de rosas rosadas que parecía elegido pétalo a pétalo. Se aseguró de que el salón donde suelen descansar entre escenas estuviera iluminado con una luz cálida, casi dorada, como si quisiera envolverlo todo en la misma atmósfera que los fans siempre les atribuyen, la de dos personas que se entienden con una mirada. Demet apareció creyendo que iba a revisar vestuario, con la agenda del día en la mano y el pelo recogido de manera simple, lista para volver al set. Al cruzar la puerta se encontró con sus compañeros reunidos, una mesa con el pastel, flores y globos que formaban discretamente su nombre. Hubo un segundo suspendido, una inhalación suave, y de inmediato comenzaron a cantarle el cumpleaños feliz. Ella se llevó la mano a la boca, sorprendida de verdad, con esa risa que siempre le nace de los ojos primero. Can, que había permanecido ligeramente detrás, salió al frente y le extendió el ramo de rosas rosadas. Se acercó lo suficiente para que solo ella escuchara cómo le decía, con voz baja y segura, «Feliz cumpleaños a una de las almas más bondadosas que conozco». Lo que vino después fue puro sentimiento. Demet, todavía incrédula, sonrió con las mejillas encendidas y abrazó a Can en un gesto espontáneo que hizo estallar un aplauso general. No fue un abrazo rápido ni protocolario, fue un abrazo cálido, de esos que cierran los ojos y parecen detener el tiempo. Alguien bromeó que había que pedir un deseo antes de soplar las velas, y otro comentó que ya se notaba cuál era. Can pasó su mano por la espalda de Demet apenas un instante, con la elegancia de quien sabe lo que significa quedarse sin palabras. Ella, con la voz un poco temblorosa, dio las gracias a todos y, en particular, a él, con una mirada de esas que no necesitan subtítulos. Los móviles estaban encendidos como luciérnagas. No fue el equipo oficial quien registró el instante, sino la gente que vive para guardar recuerdos, asistentes, extras, alguien que casualmente había ido a entregar vestuario. Bastaron un par de clips para encender la chispa. Un video mostraba el momento exacto en que Can le tendía el ramo. Otro capturaba el abrazo, los aplausos y la risa nerviosa de Demet, mientras el pastel esperaba pacientemente en la mesa. Un tercero, ligeramente borroso, alcanzó a captar a Can inclinándose para susurrarle algo al oído. No se escucha qué dice, pero la reacción de ella, esa expresión que mezcla sorpresa con ternura, fue toda la pista que millones necesitaron. En cuanto los videos llegaron a las plataformas de siempre, la conversación se disparó. Esto ya no es actuación, escribió un usuario, como si declarara una verdad que llevaba tiempo rumiando. Se ven como una pareja de la vida real. Ya díganlo, puso otro, en un tono medio desesperado, medio cómplice. Los hilos se multiplicaron con teorías, recuerdos de escenas anteriores, capturas comparando miradas y gestos. Los fan edits aparecieron en minutos, con música suave y cortes que resaltaban cada detalle. A la hora, el clip principal ya sumaba millones de reproducciones. No era el trabajo de un equipo de prensa. Era la emoción cruda de un instante al que pocos tienen acceso, ese destello que hace creer que hay algo más detrás de la pantalla. El detalle de las rosas rosadas se convirtió en símbolo. Algunos dijeron que ese color no fue casualidad, que es el tono de las palabras que no necesitan pronunciarse. Otros repararon en que Can, que suele ser decidido y frontal, se mostró suave, casi tímido, como si cuidara cada segundo para no romper un encanto. Demet, por su parte, lucía feliz y ligeramente descolocada, como cuando los imprevistos son demasiado especiales. Alguien compartió que, antes de que llegara, él había pedido que la canción fuera cantada despacito, para que no la abrumara el ruido. Otro aseguró haberlo visto revisar la mesa 2 veces, enderezando un globo y corrigiendo el lazo del ramo. Esos pequeños gestos se leen,
en el universo del fandom, como declaraciones silenciosas. Todo se volvió tema del día. Programas de espectáculos citaron los clips, cuentas de fans tradujeron los susurros, y los comentarios se alinearon en dos grandes bandos, quienes pedían confirmación inmediata y quienes preferían disfrutar del misterio. La química entre ellos, esa que el público conoce bien, parecía haber encontrado un territorio propio fuera del set. Más de uno recordó que, en entrevistas pasadas, ambos hablaron con respeto y cariño del trabajo del otro, y que ese cuidado recíproco no se fabrica por encargo. Un estilista del equipo, sin revelar mucho, dejó caer que nada fue improvisado, que había una intención clara de que el momento fuera íntimo, pero memorable. Y así fue. Horas después, cuando ya no cabían más especulaciones, Demet publicó una foto en sus redes. Un encuadre elegante del ramo de rosas rosadas sobre su mesa, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Ninguna etiqueta directa, ninguna palabra que revelara más de la cuenta. Solo una frase, breve y redonda. Gracias por hacer especial mi día. La sencillez fue dinamita. En cuestión de minutos, los comentarios se desbordaron, cada uno leyendo entre líneas, intentando determinar si ese gracias tenía destinatario explícito o, por el contrario, buscaba mantener el encanto de la insinuación. Pero lo que vino después terminó de encender a la audiencia. Khan apareció en los comentarios y dejó un emoji de corazón. No hacía falta más. El gesto fue mínimo y, sin embargo, rotundo. Bastó para disparar una segunda ola de euforia. Confirmado, aseguraban algunos con la emoción a flor de piel. Si esto no es amor, no sé qué es, remataban otros. Hubo quien le pidió a la pareja que lo dijera de una vez, y quien celebró el derecho a guardar lo suyo. En paralelo, los medios empezaron a rastrear el origen del pastel, la floristería, la hora exacta en que se grabaron los videos, como si un dato adicional pudiera resolver lo que, en el fondo, solo pertenece a dos personas que trabajan juntas y se cuidan. Mientras tanto, en el set, la jornada continuó. Se retomaron las escenas, se ajustaron luces y marcas, y la vida siguió el pulso normal de una producción grande. Pero nadie pudo negar que la atmósfera cambió. Los que estaban allí cuentan que el equipo estaba de buen humor, que el director sonreía más de lo habitual, que el maquillaje de Demet tenía un brillo especial, quizá era solo la felicidad, y que Khan, entre toma y toma, parecía caminar más ligero. Las bromas internas fluyeron, y cada pequeño gesto se leyó con lupa. Una mano que ayuda a subir una escalera, una mirada que confirma un plan, un silencio cómodo compartido antes de acción. A veces, lo que revoluciona las redes es lo mismo que hace más amable el día de trabajo. Los fans, por su parte, siguieron construyendo relatos paralelos. Reunieron en un mismo hilo los detalles, la frase susurrada, la elección de las flores, el modo en que ella se llevó la mano al corazón cuando lo vio frente a frente, el abrazo sostenido, la foto posterior y el comentario con el corazón. Algunos recordaron que las mejores historias nacen sin anuncios rimbombantes, y que lo más auténtico suele ser lo que ocurre lejos de los flashes. Otros, más impacientes, insistieron en que ya era hora de oírlo de sus propias voces. Pero, aun sin declaraciones, el clima quedó instalado. Algo pasó ese día que no pertenece por completo a la ficción. Lo cierto es que la sorpresa fue perfecta en su medida. Fue íntima, pensada con cariño, ejecutada con discreción y compartida con la naturalidad de quien no pretende exhibirse, sino celebrar. Que todo haya salido a la luz es, en parte, la consecuencia lógica de vivir la mayor parte del tiempo acompañados por cámaras y miradas. Y, sin embargo, lo que más gustó fue que no se sintió como un acto de promoción, sino como un gesto personal. Los que conocen el set por dentro aseguran que ese tipo de detalles no se ensaya. Se sienten. Y cuando la emoción es real, es imposible que el lente de un teléfono no la descubra. Al final del día, la imagen que queda en la memoria colectiva es simple. Khan con las rosas en la mano, Demet con la risa sorprendida y los ojos brillantes, un pastel esperando su momento, y esa frase que ya forma parte del catálogo de momentos imborrables. Feliz cumpleaños a una de las almas más bondadosas que conozco. Después, todo lo demás, las canciones, los aplausos, las teorías, el emoji, la foto. Pero lo esencial se dijo ahí, sin que hiciera falta una nota de prensa. Y, como suele ocurrir cuando dos personas conectan de verdad, el mundo se entera sin que nadie lo proclame. La próxima vez que los veamos en pantalla compartiendo una escena intensa, muchos recordarán este día. Habrá quien busque la chispa en sus miradas, quien trate de descifrar si esa ternura es del personaje o se cuela desde otro lugar. Tal vez no haya confirmaciones ni desmentidas, y quizá esa sea la magia.
Porque hay historias que no necesitan cerrarse con un titular, se viven y ya. Entre tantas versiones, una verdad silenciosa se instaló. Al menos por un día, Khan y Demet dejaron que el público vislumbrara la parte más humana de su vínculo. Y, si bien el set volvió a su rutina, el eco de ese cumpleaños sigue flotando en el aire, como una canción que no se acaba, como una escena que se repite porque el corazón la pide. A medida que los días pasen, el video seguirá sumando reproducciones, los editores de recuerdo seguirán puliendo montajes, y los comentarios irán encontrando nuevos matices. Pero lo que nadie podrá cambiar es la sensación de que, cuando el reloj marcó la pausa del almuerzo, alguien decidió transformar un momento ordinario en un recuerdo extraordinario. Y eso, en un mundo que a veces se olvida de la delicadeza, vale más que 1000 rumores. Si hace falta una conclusión, quizás sea esta. El público no se equivoca al reconocer la verdad cuando la tiene frente a los ojos. Y, para quienes estuvieron allí, quedará para siempre el privilegio de haber presenciado la escena exacta donde el cariño cruzó de la ficción a la vida, sin aspavientos y sin pedir permiso.